Miguel Blanco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos confitados, como diría el otro, pero disfrutando de los misterios que parece que nos están acompañando estos días y estas luces extrañas, ¿verdad, Miguel? Algo bueno tiene que tener el estar tanto tiempo metido en casa, ¿verdad? Por lo menos tiempo para vernos y ver los cielos y estar captando un montón de misterios que nos rodean. Misterios que nos suceden, desde luego, y que al parecer llevan manifestándose desde hace mucho tiempo. Yo no sé si tú, aparte del programa, has querido desde mucho tiempo, me imagino, que indagar, buscar, averiguar qué había detrás del fenómeno OVNI, ¿verdad? Sí, casi desde el inicio del programa. Primero, bueno, por una cuestión de interés personal, y casi desde el inicio del programa, a finales de los 70, hemos estado investigando que yo creo que es uno de los mayores fenómenos o más importantes fenómenos del mundo del misterio. Hemos tenido oportunidad de entrevistar, bueno, a casi toda la gente que estaba metida en este asunto, investigadores, testigos, gente del gobierno, etcétera, etcétera, para tratar de sacar conclusiones. Y la verdad es que al final pocas conclusiones hemos sacado, con lo cual el misterio se ha magnificado y sigue estando ahí muy presente todavía, muy palpable y muy a la búsqueda de respuestas. ¿Qué es lo que, cuáles eran esas cosas que tú en ese comienzo, en esa búsqueda de estos objetos extraños, te comentaban esos investigadores? ¿Qué te decían? ¿Que eran extraterrestres? ¿Que podía ser objetos venidos incluso creados por la propia, por el propio ser humano? ¿Cuáles eran esas dudas que se planteaban en esos inicios de la ufología en España? Pues era variado, ¿sabes? Lo primero que, cuando hablabas con testigos, el impacto que les causaba era lo más importante, lo más claro para destacar. Y cuando uno había tenido o tiene una experiencia con un ovni, sea lo que sea, te causa un gran impacto emocional. Cuando hablabas con expertos, un tanto de incredulidad, ¿no? En un principio hubo durante bastante tiempo, ¿no? La gente que nos dedicábamos a esto, éramos frikis, éramos locos, no había ninguna prueba, estábamos creyendo en una cosa que no tenía ningún tipo de base científica. Se dio un paso más adelante y esa base científica se apoyó en posibles pruebas que estaban haciendo los gobiernos y a través de las cuales, o a través de la visión de esos ovnis, ocultaban pruebas militares secretas, y que mejor era que la gente pensaba, los testigos, que la gente pensara que eran ovnis antes de tener que dar explicaciones. Hubo una tercera onda cuando ya había contactados de alto nivel, pilotos, etcétera, que ya se empezó a hablar de que podían ser naves extrañas de inteligencias superiores, llamadas extraterrestres. Y un poco por ahí andaba la evolución que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Lo último que a mí me llama más la atención, yo lo llamaría entidades extradimensionales. ¿Extradimensionales? Inteligencias o entidades extradimensionales, sí. Luego quizás, si quieres, te explico un poco por qué se apoya esta teoría. Pues desde luego me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es esa teoría, porque es cierto que ha habido una evolución, sobre todo en cuanto a la procedencia de estos objetos o de estas luces, esto que asoma por los cielos, y se hablaba desde extraterrestres, se ha hablado de fenómenos asociados a proyectos militares, pero ¿qué es esto de los extradimensionales que comentas? Te explico ahora, sí, es curioso. El gran Salvador Frisedo, con el cual tuvimos, tú también lo conociste, hemos estado muchas veces hablando con él, ¿no? Cuando hablaba de la granja humana, etcétera, ¿no? Él hablaba de que, bueno, había posiblemente hasta 60 razas que estuvieran visitando nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra era una especie de estación de servicio, porque por aquí pasaba todo Cristo que estaba por ahí en el universo, ¿no? Cuando se analizó un poco más toda esta historia y se analizaron las decisiones que la gente tenía, ¿no? El ovni aparecía de repente y desaparecía de repente. Es como si de repente, instantáneamente, vinieran de una dimensión que no controlamos o de la cual no vemos, en un momento determinado rompieran esa barrera, entraran en nuestra dimensión, y en otro momento determinado volvieran a romper la barrera y volvieran a su universo, ¿no? La ciencia ha podido demostrar que nuestro universo no tiene 3, 4 dimensiones, sino es multidimensional. Hay multitud de dimensiones que no conocemos, al igual que una hormiga no puede conocer las dimensiones en las que nosotros nos movemos. Posiblemente se está hablando ahora con la física cuántica de los agujeros de gusano, etcétera, ¿no? Posibilidad de
interconectar esas diferentes dimensiones que son absolutamente inconcebibles para el ser humano, como es para una hormiga, algo que nosotros podemos estar haciendo, y podamos o puedan venir de esa serie de lugares, ¿no? Eso explicaría, primero, las diferentes formas que han ido adoptando las visiones de estos objetos volantes no identificados, que como bien sabrás, durante mucho tiempo se han ido adaptando a nuestra tecnología. Eran platillos volantes, eran algo parecido a aviones triangulares cuando salieron nuestros aviones triangulares, y se han ido adaptando siempre. Era o es como una especie de teatro, ¿no?, en la que un tipo de inteligencia de alto nivel tratara de adaptarse a lo que nosotros podíamos entender. Mucho tiempo antes, en tiempos de los egipcios, eran barcos, eran naves, es decir, lo que ellos podían interpretar como algo que se podía mover o que podía volar. Ha ido evolucionando, adaptándose, como te digo, a nuestra tecnología, entrando muy bien en nuestra psique, en nuestro inconsciente, y de repente se ha convertido en algo mucho más poderoso, que tiene que ver quizá con esa multidimensionalidad que tiene el universo. Habría que preguntarse, ¿verdad, Miguel, si esa incursión, esa entrada en nuestra dimensión es premeditada o es quizá producto de un accidente que en realidad, porque da la sensación, a veces da la sensación, decía Fernando Jiménez del Oso, que apareció un ovni en un sitio y todo el mundo iba allí, pero en realidad parecía que no tenía una interacción directa con los testigos, simplemente que estaba ahí sin más y luego desaparecía, y no había, o al menos así lo interpretamos, no había un sentido concreto de cada una de estas apariciones. Difiero un poco en eso que dices. Gran parte de las veces cuando hay un avistamiento, hay testigos a los que parece ser que se le está dedicando ese avistamiento. De hecho, cuando hacías una investigación sobre el mundo de los contactados, no era gente que de repente entrara en contacto. Anteriormente había tenido algún tipo de avistamiento, algún tipo de relación con estos ovnis. Es como ocurre en las apariciones marianas, ¿no? Como si el fenómeno extraño multidimensional eligiera a determinados personajes terrestres y les hiciera un seguimiento a lo largo de un determinado tiempo. Aparecían, a veces también, cuando iban a ocurrir grandes fenómenos, grandes catástrofes, grandes convulsiones, ¿no? Siempre se han visto acompañados o al menos así se cuenta, ¿no? Cuando ha habido algún tipo de algo que ha convulsionado la psique, la conciencia del ser humano, siempre hemos estado acompañados de estas luces. Si nos vamos al principio de los tiempos, esos seres que han estado desde, como bien sabes y sabrán nuestros oyentes, desde el principio de todas las culturas, vinieron, se manifestaron a determinados pueblos, les dieron medios para evolucionar y todos prometieron volver. Y cada uno se manifestó de acuerdo a la idiosincrasia o la forma de ver el mundo, de entender a los dioses en el lugar donde estaban. Entonces es como si fuera un mismo fenómeno que se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Quizá ahí tengan razón esos que dicen que somos una mutación de los extraterrestres, de esa raza de homínidos. De repente alguien trastocó el genoma humano y de repente surgió el ser inteligente que ahora aparentemente somos, y esos seres desde el principio nos han estado vigilando, controlando, ayudando, machacando a veces. Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Miguel, quizá uno de los temas más interesantes dentro del mundo de la fenomenología ovni es la que está asociada al contactismo. Sé que tú desde hace mucho tiempo tuviste y has tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, incluso del famoso en su momento, el famoso grupo Ramma, que causó yo creo que una verdadera conmoción en los años 80-90, sobre todo también en nuestro país, sobre ese contactismo, esos mensajes de estos supuestos seres venidos de quién sabe dónde, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora, con la perspectiva del tiempo, situaciones o, yo no sé si decir que fenómenos como el contactismo? Pues hubo un tiempo en el que, cuando ya no encontrábamos más pruebas acerca de esas visiones, que de repente simplemente era un testigo que había visto una luz, a veces algo un poquito más cercano, decidimos dedicarnos a estudiar a los contactados, ¿no? Y aquí sí que era un fenómeno curioso, porque como te digo, muchos de ellos tenían como característica que antes de ese supuesto contacto con esas entidades, fueran las que fueran, habían tenido, quizá en su juventud o en su niñez, una visión que les había marcado con esas luces, con esos ovnis. Después ya se desarrollaba un poco todo el fenómeno y empezaba el contacto.
y muchas veces era interesante al principio. Después yo creo que ya se contaminaba intelectualmente por parte del testigo y ya se perdía toda la originalidad de ese supuesto contacto, ¿no? Supongo que sería como las apariciones marianas, esa sería la bandal que ahí tenéis en Cantabria, ¿no? O las de Fátima. Entonces, todas tienen algo en común, una visión, la elección de varios personajes, testigos, dan un mensaje y luego ese mensaje se va transfiriendo y se va, digamos, prostituyendo hasta quitar un poco la originalidad que tenían en un principio, ¿no? No sé si sería que están tratando de ver cómo éramos capaces de argumentar o de estar de frente a un fenómeno como ese, ¿no? Cómo íbamos a reaccionar. Quizás estaban estudiándonos la forma que teníamos de reaccionar ante un fenómeno que venía de por ahí arriba. El fenómeno OVNI, la visión tras los ojos de Miguel Blanco, que desde luego, como bien sabéis, amigos, ha estado tras las huellas de estas luces y las huellas de aquellos fenómenos que se han asociado, como el contactismo también, y que tuvo, y yo no sé si ahora, Miguel, sigue teniendo una repercusión, desde luego menor, pero sigue habiendo contactados a día de hoy. No tanto. Déjame que te diga un poquito, cuando ya se acababa de estructurar el estudio sobre los contactados, te dabas cuenta que al final el mensaje se deterioraba, se prostituía, y ya no era tan interesante lo que andaban contando, ¿no? Mucha gente ahí intervenía en su ego y lo que pretendía era dinero, fama, poder, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? El fenómeno del contactismo, yo creo que como todo, ¿no? Pasó, porque estamos en otros momentos intelectuales ahora en este momento, ¿no? Cuando ahora el otro día me mandaban un contacto, valga la redundancia, de una persona contactada, ¿no? Sí. Y empezabas a leer los contactos que tenías y bueno, eran un poco, te hacían un poco reír, ¿no? Que si contactaba con gente de Venus, que si eran así, que si contactaba de esta determinada manera, es decir, cosas que ya son muy poco creíbles, ¿no? Yo creo que el contacto ahora se mueve a otros niveles, yo diría que incluso más a nivel de célula, que entra mucho más profundamente dentro del ser humano y no pasa tanto por el raciocinio. No sé si me explico. Perfectamente. Sin embargo, es cierto que el contactismo, que en su momento, como decíamos antes, tuvo un auge tremendo, además, que proporcionaba esos mensajes en muchos casos muy amables, de hermandad cósmica, como hay muchos que todavía así lo afirman. Esto no estaba contradecido precisamente con otro fenómeno también asociado al ovni, a los ovnis, que es la abducción, es decir, como la cara negativa, como el reverso negativo de este fenómeno tan esquivo, la abducción, ¿verdad? Sí, eso quizás es lo que apoyaba un poco esa teoría que te decía de que éramos o estaban haciendo pruebas genéticas con nosotros, ¿no? El hecho de abducir a alguien, casi todo el mundo contaba la misma experiencia, que le introducían todo tipo de tubos, hacían todo tipo de trastadas en todos los orificios del cuerpo humano, incluso muchos del género femenino mantenían relaciones sexuales o aparentes relaciones sexuales y luego tenían como fruto un híbrido extraterrestre, ¿no? Es decir, había toda una amalgama de historias que hacía pensar que quizás estaban estudiándonos a nivel físico o tratando de hacer una hibridación, ¿no? Porque como algunos decían, sus planetas estaban en peligro y trataban de buscar un espacio como el nuestro. Pero lo curioso es que muchos de los contactos, y yo viví uno de ellos, te decían algo, te predecían una visión, o que fueras a un determinado lugar, ibas, y lo curioso es que cuando ibas comprobabas que realmente algo aparecía allí, ¿no? Eso se ha dado en muchos contactismos, ¿no? En el grupo Rama que tú decías antes, en casi todos los grupos de contacto que ha habido en el mundo, ¿no? Iban a un determinado lugar previa cita y de repente eso que había anunciado por diferentes maneras se manifestaba, con lo cual decías, wow, aquí hay algo extraño. O bien eso lo creabas tú con el poder de tu mente, con el poder de la mente que se reunía, o bien había una inteligencia que estaba controlando todo aquello. Tú acabas de nombrar, has tenido la oportunidad de estar directamente viendo cómo estos grupos de contactados o estas personas parece que tenían esa cita previa con aquello que se manifestaba en el aire. Yo no sé si tú has tenido algún tipo de experiencia que te haya confirmado de alguna forma casi fehaciente que realmente lo que estabas viendo era algo que iba más allá de la comprensión. Sí, es un poco en lo que yo me apoyo desde hace muchos años, ¿no? Tiene que ver con esa famosa concentración que hicimos en el Teide, más de 40.000 personas, en el 89, fue gente de Cantabria, Mariano Fernández Urresti, José Luis Respuela, se trasladaron desde Cantabria hasta el Teide para vivir aquella experiencia, ¿no? Y todo aquello tenía un prolegómeno, ¿no? Yo recuerdo que la gente del equipo, la gente que estaba en producción,
De repente, en un momento determinado, me dijeron, mira Miguel, qué mensaje tan extraño nos ha llegado. Eran 3 mensajes de supuestos grupos contactados en España. Gente que contactaba a través de la Ouija, escritura automática, etcétera, con extraterrestres. Y como te digo, de diferentes partes de España. Lo curioso, que por eso me lo trajeron la gente del equipo, es que el mensaje coincidía. El mensaje, así en resumen, decía, o venía a decir 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Los grupos que había en la península no sabían lo que era la Punta del Hidalgo. Hubo un grupo de Canarias que sabía que la Punta del Hidalgo es una playa que hay en Tenerife bastante agreste. Yo ya había estado en esa playa, habíamos estado haciendo cosas. Es un lugar donde realmente hay mucho avistamiento ovni. No hicimos mucho caso. En aquel tiempo estaba Enrique de Vicente conmigo en el programa. Y casualmente tuvimos que ir a Tenerife a dar unas conferencias. Llegamos el día 20, me parece que fue, y el día 21 o 22 le dije a Enrique, ¿por qué no nos vamos a la Punta del Hidalgo? Y con unos amigos nos fuimos para allá. No dijimos nada a nadie, éramos 4 personas. Es una playa muy agreste, como te digo, hay 2 montañas enfrente de la playa, unos montículos bastante elevados, una playa de roca, y era una carretera, una pista de piedra que terminaba en un gran círculo y no había más allá. Curiosamente, a las 8:30, 9 empezaron a venir coches y se juntó una gran cantidad de gente, como que en la película encuentro esa tercera fase, ¿no? Yo les preguntaba, pero bueno, ¿a qué venís? No, hemos sentido que iba a pasar algo y estamos aquí, ¿no? Cielo cubierto, amenazaba lluvia, y a las 10, 9:30 más o menos, empezaron a surgir una serie de relámpagos de esos 2 montañas que había, ¿no? La gente de Canarias que estaba decía, ya están aquí, porque ellos habían sentido que iba a haber un tipo de avistamiento, ¿no? Tanto Enrique como yo les decíamos, chicos, esos son relámpagos que hay en una montaña, ¿no? Venía con nosotros un policía. No sé si ya te he contado esta historia, me estoy repitiendo mucho. No lo has contado, ¿no? ¿No? No. Vale. Pues sigo, venía conmigo un policía que llevaba una linterna muy potente y de repente empezó a hacer señales a esos relámpagos, 2 y 3, y de repente el relámpago contestaba. Y dijimos, leches, los relámpagos no contestan. 10 menos 5, el cielo se abre, de repente como si hubieran tocado un interruptor, las nubes se fueron, y a las 10 en punto, tal y como decía ese mensaje, salió un objeto de detrás de aquellas 2 montañas, y yo nunca he visto nada igual. Tienes que haber visto a Enrique de Vicente con esa postura que él tiene, ¿no? Sí. Abrazándome, diciendo, Miguel, están aquí, es verdad, gritando. Y yo apartándole, porque llevaba una cámara con un teleobjetivo, un 300, y lo veía perfectamente, ¿no? Estuve tirando fotografías. Imagínate el tiempo que estuve, que tiré un carrete de 36, me dio tiempo a cargar un segundo carrete y lo volví a acabar. Y lo que se veía era como el sol, cuando amanece, gigantesco, por encima como unos 500, 800 metros de la orilla de la playa donde estábamos, balanceándose sobre el horizonte, justo al final del agua. Anduvo allí bastante tiempo y yo lo que podía ver era dentro luces, a través del objetivo, una esfera luminosa muy poderosa, con una luz que no te deslumbraba, sino que se podía ver perfectamente, pero que era muy intensa y brillante, y dentro cosas que se movían, que no era capaz de discernir qué era, ¿no? Todo el grupo que estábamos allí, que al final nos juntamos como 50 personas, todos como locos, ¿no? Mira, es verdad, están aquí. De repente aquello se metió en el agua y produjo una ola que hasta entonces no había llegado, que llegó hasta casi donde nosotros estábamos, con lo cual yo interpreté que era algo físico. Yo me tuve que marchar porque tenía que empezar a hacer el programa, y Enrique y varias gente se quedó allí. No había teléfonos móviles entonces, y me comentaron que como a las 12 y pico de la noche aquel objeto volvió a salir del mar, se paró un momento en el horizonte y pegó una estampida y salió zumbando. Al día siguiente, extrañados por esa historia, ¿no? Porque se había cumplido esa previa cita, ese contacto que nos habían dado, nos acercamos de nuevo allí y estaba lleno de helicópteros, aviones, barcos militares, es decir, que algo había sucedido. Esa misma noche yo tuve un sueño en el que de alguna manera me comunicaban que teníamos que hacer una gran concentración en el Teide, con luces, como la película Encuentros, la tercera fase, luces y sonido, y fue lo que dio un poco origen a esa gran concentración que se hizo muy grande en la historia de la radio y de los ovnis, creo, el 22 de junio del 89 en las Cañadas del Teide.
recuerdo estar escuchando precisamente ese mismo programa, casi como si estuviera precisamente yo allí, disfrutando sin duda alguna. Así que no me puedo imaginar, desde luego, a todas las personas que estuvieron en ese mismo día, en esas cañadas del Teide, también, pues envolviéndose quizá de esa conciencia en busca de los no identificados. Y hablando precisamente de conciencia, yo no sé si esto, quizá haya pasado por tu mente, el hecho de que antiguamente, es cierto, lo has nombrado, se decía que estos dioses o antiguos dioses habían llegado para dar una serie de herramientas a los seres humanos. Y una vez que tenemos esas herramientas, parece que quizá la aparición de estos luces o estos personajes que de vez en cuando parece que se manifiestan, hay quien afirma que lo que pretenden ahora es un cambio de conciencia, que su aparición es como si cambiaran algo en nuestra mente. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ves tú? Esa sería la visión más bonita, ¿no?, de todo ese fenómeno, ¿no? Como también decía Freixedo, me tengo un poco que referir a él. Sí es cierto que hay diferentes razas alienígenas que visitan este planeta con algún tipo de entidad física. Hay algunas a las que le interesamos nada, como a nosotros nos puede interesar cualquier mosquito o cualquier pequeño insecto que está en la naturaleza cuando caminamos por el campo. Para nada. Hay otros que sí, que parece que tienen un interés importante en nosotros, porque, como también decía Freixedo, parece que se alimentan de nuestras emociones, ¿no? Y entonces les gusta provocar algún tipo de acto duro, potente, dramático, un partido de fútbol en el que la gente saca todo eso que tiene por dentro, ¿no? Porque parece ser que, según decían algunos autores, se alimentan de esas emociones, ¿no? Los dioses se alimentaban de nuestras antiguas emociones y de la sangre. Es quizá lo que descarga la emoción más intensa del ser humano, ¿no? Y otros decían que que estaban aquí para que cambiáramos de conciencia y alumbráramos un planeta un poco mejor. Pero visto con perspectiva, me parece que no ha servido de nada, ¿no? Porque yo llevo estudiando este tipo de historias casi 50 años y poco hemos avanzado en ese nivel de conciencia, ¿no? Estamos en sigue habiendo las mismas guerras salvajes, sigue habiendo las mismas brutalidades, y no sé si todas esas visiones celestiales tan bonitas o tan bucólicas han servido de algo, ¿no? Lo que sí es cierto es que si queremos llegar a seguir evolucionando en un planeta como este, necesitamos un cambio de conciencia, porque esto ya tiene ya le han dado, volvemos al punto final, al desarrollo del planeta. Más allá del 50 o 60 años, 100, el cambio climático va a obligarnos a cambiar de conciencia o a que cambiemos de planeta o de estado. Si nos vayamos a los cielos o a los infiernos, dependiendo de lo que hayamos hecho. Tú sabes, Miguel, que hay ahora mismo nuevas teorías acerca de el origen, o yo no sé si la mecánica que tienen estos ovnis, estos objetos no identificados, en manifestarse, ¿sabes? Esa teoría de la distorsión, también teoría de la intrusión. ¿Qué opinas al respecto de estas nuevas vertientes de pensamiento sobre el origen o la mecánica de aparición de los objetos no identificados? Sí, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Esto apoya un poco esa teoría de la multidimensionalidad, ¿no? Realizan tanto tipo de maniobras tan extrañas, imposibles para algo físico aparente como cualquier tipo de desarrollo tecnológico que nosotros tengamos, que debe ser otro tipo de energía, ¿no? El estado del plasma, ¿no? Otro estado de la materia que nosotros desconocemos, ¿no? Y eso se acerca un poquito a eso que quizá, como te digo, es lo que más estamos avanzando, ¿no? Ese tipo de entidades extradimensionales que son capaces de pasar de un sitio a otro, que adoptan la forma de la persona que está viendo ese fenómeno y que de repente se transforma y desaparece instantáneamente. Anden por ahí las cosas. Probablemente lo siguiente que te voy a preguntar es una obviedad, pero ¿crees que hay ocultación, que hay muchas más cosas que se saben acerca del fenómeno OVNI que no aparecen en los medios de información? Hace poquito se desclasificaban unos vídeos, o más que desclasificarse, se daban por ciertos, por veraces, a raíz del Pentágono, que los sacaba y los hacía públicos. Por lo tanto, tenemos que interpretar que igual hay más cosas todavía en la reserva que no han salido a la luz. Te diría que nos han dado o dan información del 1% de los datos que tienen. Se nos ocultan evidentemente multitud de cosas. Esto durante mucho tiempo se ha utilizado también. Yo recuerdo el ovni Voronezh o algunos de los grandes casos, ¿no? En el mundo, de repente, el caso Roswell, por ejemplo, ¿no? Lanzaban la información o se les escapaba la información, parece que era la información original, y luego entraban las autoridades o los medios
de control y empezaron a lanzar multitud de informaciones. Intoxicaban el caso, para que la gente se hartara de informaciones y ya no supiera cuál era la cierta, ¿no? Recuerda la autopsia del supuesto cadáver de Roswell, ¿no? Salió en todas las cadenas de televisión, lo vieron, lo vimos todos en todas las partes del mundo, y luego enseguida Ray Santilli dijo, no, todo esto es mentira, es algo que hemos montado nosotros, con lo cual habían desacreditado el fenómeno. Están utilizando constantemente esa política, desacreditar el fenómeno, no dar información o intoxicar la información o sacarla, como en este caso los ovnis del Pentágono. ¿Cuándo la han sacado? Ahora que estamos viviendo este momento de pandemia. Son casos desde 2004, 2015, es decir, súper antiguos, que ya se habían filtrado en las redes, y de repente lo sacan en un momento en que, bueno, quizá el presidente de los Estados Unidos había dicho alguna tontería y había que tapar todo eso, y sacan gran oleada de ovnis, ¿no? Para que la gente se distraiga y su atención no vaya en ese momento que estamos viviendo tan duro de la pandemia con otra serie de cosas, ¿no? Lo han utilizado para ridiculizar, intoxicar, ocultar. Hay muchas cosas por ahí que ojalá algún día podamos conocer. Nueva Dimensión, con Juan Gómez. Y parece que últimamente están ocurriendo cosas en los cielos. ¿Esto es porque realmente es así o parece que estamos mirando más hacia nuestro entorno y estamos descubriendo cosas que antiguamente o que anteriormente no nos fijábamos por nuestra forma de vida, por nuestra forma de movernos en este mundo, y ahora cuando tenemos este periodo de calma obligada parece que podemos observar aquellas luces tan extrañas? Este periodo de confinamiento que sí. estamos viviendo, en el que nos han tenido confitados y nos tienen confitados en muchas partes del mundo, ha traído algo que el ser humano había olvidado, el silencio muchas veces. El silencio y la quietud. Ese silencio ha procurado que se escuchen, como pasó asociado a esas luces o en ese mismo tiempo, ¿no? En el mes de marzo-abril, esos extraños sonidos que lo llamaron las trompetas del apocalipsis, ¿no? Yo incluso fui capaz de, un día, ¿no? A las 2 de la mañana me desperté casualmente aquí en Madrid, fíjate que bueno, hay muchos ruidos, aunque sí, con ese periodo se habían acallado, ¿no? Y escuché un extraño ruido que pensé, dije, ¿de dónde viene eso, no? No venía ni del cielo ni de la tierra. Multitud de personas nos mandaron testimonios en muchas partes del mundo que habían escuchado ese ruido. Multitud de personas, gracias al silencio y a la claridad de los cielos, porque hemos quitado mucha contaminación de nuestros cielos gracias a parar los coches, han podido mirar al cielo y de repente encontrarse con multitud de cosas. Algunos con la estación espacial que la hemos confundido con un ovni, otros con cantidad de drones, con globos espaciales que hay, otros con esos globos de Google que han lanzado para que tuviéramos acceso total a Internet, y quizá alguna otra luz extraña que también se da, planetas también como Venus, ¿no? Y quizá también alguna otra luz extraña que también se da o navega de vez en cuando por nuestro universo, ¿no? Es decir, que este periodo de confinamiento nos ha servido para recuperar un poco la visión sobre las cosas que nos rodean, sin tanto ruido y sin tantas luces que hemos provocado. ¿Somos observados, Miguel? Y si somos observadores... Sí. Observados. Ah, observados, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no solamente por entidades... Bueno, siempre me ha gustado cuando viajas por ahí o vas al campo, ¿te has preguntado alguna vez si hay alguien que te esté observando? Animales, la cantidad de hormigas, de insectos, de pájaros, que tú no ves, pero ellos se están dando cuenta que tú estás ahí, que de repente se retraen para que no les hagamos nada, ¿no? Al igual que tenemos esa observancia que no controlamos, hay miriadas de inteligencias, llámalas como quieras, que están observando al ser humano, ¿no? Almas, inteligencias extradimensionales, como digo, quizás extraterrestres, etcétera, etcétera. El ser humano es un buen ser para, si fuera un científico, este sería un buen planeta para observar, ¿no? Para ver cómo nos comportamos, cómo sacamos lo mejor y lo peor, pero lo mejor casi en los momentos más duros, ¿no? Y lo peor, siendo crueles con los demás, somos un buen un ratoncito de laboratorio para ver cómo nos comportamos, sí. ¿Cuál es ese último caso que quizá hayas recogido o aquella experiencia que quizá compartas o quieres compartir con nosotros? ¿Acerca de los ovnis? Sí. Yo diría, llevo como 30 años, a raíz de aquella experiencia que vivimos en el Teide. Yo me di cuenta, antes que en el Teide, en la playa de la Punta del Hidalgo, me di cuenta que eso es una especie de teatro, ¿no? Que hay como un montón de pequeños eslabones en una cadena, como para tratar de acostumbrar a los seres humanos a la presencia de entidades extraterrestres.
o de inteligencias extradimensionales, llámale como quieras, ¿no? Y de repente se escapan en las películas, ET, Encuentros en la tercera fase, que eso tiene un impacto tan increíble en el inconsciente del ser humano, que se te queda ahí marcado, como te decía, a fuego, entra en la sangre, ya no en las células, ya no solamente en tu propia cabeza, ¿no? Y entonces empiezas a aceptar las cosas como algo normal, ¿no? Te pongo un ejemplo, los niños que han nacido en la tecnología, mi hijo y los niños de ahora, cogen un teléfono y es como si lo hubieran mamado. El primer teléfono que cogen, o la primera tablet, la saben manejar porque ya lo tienen asumido en sus células, ¿no? Yo creo que hay todo un plan, una inteligencia así bastante superior, llámale Dios, llámale como quieras, extraterrestre, y está tratando de acostumbrarnos a esas presencias. Y ha ido cambiando a lo largo de las películas. Yo el otro día veía una película que ponían en la tele, La Llamada, no sé si la has visto. Sí. Un ejemplo increíble, ¿no? Por primera vez los ovnis o esas naves en las que venían no se adecúan a la imagen tecnológica que tenemos, ¿no? Es algo con esa extraña forma, ¿no? Y los supuestos extraterrestres no tienen forma antropomorfa, ¿no? Sino que parecen un pulpo, ¿no? Extraño, ¿no? Quizás ese es el siguiente paso para acostumbrarnos. Hasta ahora todo era antropomorfo y parecido a nuestra tecnología. Quizá esa película muy inspirada, muy inspirada, y quizá con algún tipo de influencia de por ahí arriba, está tratando de decirnos que bueno, que quizá hay otras formas de vida, y a lo mejor dentro de poco, que es lo que yo vengo defendiendo, vamos a tener un contacto con ellos para parar toda esta historia y toda esta carrera loca que estamos llevando, que se ha frenado un poco con el coronavirus famoso. ¿Crees entonces que habrá un contacto pronto? Estoy convencido. Espero verlo. Espero verlo contigo. Esperemos. Espero verlo con gente de la familia en algún lugar del mundo, donde sea, y que sea absolutamente innegable, es decir, que no puedan los medios de comunicación negarlo, como quizá tantas veces ha ocurrido, ¿no? Y se ha negado. Y que digamos, chicos, hay que replantearse las cosas, ¿no? No somos los únicos, esta es la única tierra que tenemos y hay que cuidarla, ¿no? No hay que llenarla de basura, etcétera, etcétera, para este cambio climático, esta lucha loca, esta falta de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá sea así y ojalá podamos verlo juntos, me encantaría. Y es en ese momento darte un abrazote, que te llevo de todo este tiempo de confitamiento que llevamos. Sería un verdadero placer y desde luego sería la noticia sin duda alguna del siglo, ¿no? Esa oportunidad de saber lo que en el fondo todos sabemos, que no estamos solos y que incluso podemos ser visitados, podemos ser observados quizás desde hace más de lo que imaginamos, y que finalmente, sea lo que sea aquello que se manifieste, haya dado el paso, pero quizás solo dé ese paso cuando estemos preparados, ¿no, Miguel? Seguramente. Yo creo que todo esto es un plan muy bien pergeñado, muy inteligente, para meterse muy bien en nuestras células, en nuestro ADN, y que podamos ver de la manera más normal, igual que el niño que coge por primera vez una tablet y la maneja, que esto es mucho más grande de lo que pensamos, que hay multitud de dimensiones, multitud de inteligencias, multitud de formas de vidas, y que hay que respetarlas y respetarnos. Pues con Miguel Blanco hemos estado mirando hacia el cielo, hemos estado intentando disfrutar sin duda alguna de este enorme y yo diría que gigantesco misterio como es el de los objetos volantes no identificados, y que desde luego forma parte de la historia más profunda del misterio, y que a día de hoy es curioso, lo decías hace poquito Miguel, pues no sabemos gran cosa, a pesar de las investigaciones y a pesar del tiempo transcurrido y de la tecnología que tenemos, que quizá nos ayuda un poco más a dar alguna respuesta, pero aún así parece que el fenómeno es esquivo. Si es esquivo, quizá tenga una buena razón hasta que llegue, como bien dices, ese contacto. De verdad, Miguel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Miguel Blanco, recordamos, ya lo sabéis, el director y el presentador del Espacio en Blanco, ahora mismo en Radio Nacional de España, y nos vamos seguro que a encontrar muy pronto, y puede que veamos y seamos testigos de ese momento con los con aquello que se manifieste y que venga allá de donde venga, que por fin nos dé respuestas. El Espacio en Blanco se honra en tenerte como colaborador y como compañero, y me encantará contigo y con toda la gente de la familia, que son todos los de este planeta, observar el cielo en estos días y poder ver esa prueba, esa llegada que estamos esperando hace mucho tiempo. Un placer, que sigamos disfrutando. Nos vemos pronto. Nos vemos.